Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente reencontrándonos en esta jornada, en este marco del tercer simposio de salud animal y genética que organiza la Sociedad de Creadores de Holando del Uruguay y que de alguna forma lo comenzamos el martes, ayer que teníamos otra charla en vivo a esta hora de la tarde y bueno, y hoy nuevamente vamos a completar la jornada de hoy. Hoy la jornada de trabajo, digamos, o de actividades termina aquí, pero durante todo el día, por ejemplo, allí en Florida se estuvo desarrollando el curso para aspirantes a jurados y también la charla de calificación. Estuvo allí Diego Madini dando la charla de calificación por parte de la Sociedad de Creadores de Holanda. Después en la tarde se fue a hacer la parte práctica, digamos, al establecimiento El Molino de Horacio Rodríguez allí en Florida. Y bueno, finalizando el día de hoy, en este tercer simposio, vamos a estar dando una charla, o mejor dicho, viendo y escuchando una charla sobre reproducción. El tema hoy, bueno, nuevas tendencias. Vamos a tener dos disertantes, el mismo formato que hemos tenido los días anteriores. Guillermo Brogliati, del Irak de Argentina, va a ser quien nos va a dar la charla de fondo en la jornada de hoy. Y para comenzar vamos a tener al doctor Sergio May, quien es responsable de la línea de grandes animales y reproducción del Laboratorio Universal. Con él vamos a comenzar en la jornada de hoy y al cierre de las dos charlas vamos a tener un espacio para responder algunas de las preguntas que lleguen al teléfono que está ya apareciendo en la pantalla. Así que ya comenzamos y le damos las buenas tardes a Sergio May. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, un gusto, Juan Luis, y bueno, estamos preparándonos para una instancia nueva. Esta jornada, que es la segunda jornada de reproducción Glandinex, lamentablemente, o tal vez no lamentablemente, la tenemos que hacer de forma virtual. La primera, recuerden, en Florida el año pasado. Estuvo muy bien el año pasado. Muy buen marco de público y esperemos entonces que nuevamente nos acompañen los colegas, los veterinarios, los estudiantes, los productores, los inseminadores en estas dos charlas que vamos a tratar de ponerle foco al tema reproductivo en esta tarde. ¿Qué ofrece, antes de entrar en la charla puntualmente, qué ofrece el laboratorio en la parte reproductiva justamente? Y bueno, Universal tiene un producto muy reconocido que es el Glandinex, que es una de las prostaglandinas más importantes del Uruguay, seguramente la pionera de 1982, un análogo sintético diferente al resto de los análogos, y ofrece dentro del paquete también un GnRH, que es el Fertiline de origen canadiense. En fin, dos productos que acompañan el manejo reproductivo y que nos permiten sin duda aportar calidad al manejo reproductivo, valga la redundancia, de nuestros ganados y de nuestras vacas. Así que bueno, eso es lo que tiene Universal. Bien, perfecto. Sergio ya va a comenzar con la charla. Terminada la charla de Sergio, vamos a escuchar después a Guillermo Brogliati, como decíamos, del Irak de Argentina. Así que Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre el rompecabezas de la fertilidad, que es un poco el título que nos gustó para esta comunicación. Y vamos a tratar de ponerle foco a 6 rutinas para mejorar los resultados. Como ustedes saben, la reproducción y la fertilidad, y en definitiva la preñez de una vaca, es el juego entre 3 áreas muy importantes. El semen, el técnico, quien insemina, puede ser un técnico inseminador, puede ser el productor, puede ser el veterinario, y la vaca. Por supuesto que del juego de estos 3 factores tenemos, en definitiva, el resultado final, que eventualmente puede ser una preñez o no. A partir de esto, entonces, queremos resaltar la rutina número 1. ¿Cuál es la rutina número 1? Hablando de esas 6 o tal vez 7 rutinas que nos permiten mejorar los resultados reproductivos. La rutina número 1, en primera instancia, significa corregir los problemas de salud. ¿Por qué hablamos de corregir los problemas de salud en el tambo y los problemas de salud de las vacas en general, antes de encarar el tema de la reproducción? Por lo que vamos a ver ahora. Porque básicamente si uno mide, y esto fue medido recientemente en el 2017 en un congreso muy importante en los Estados Unidos, si uno mira qué pasa con las vacas preñadas a los 45 días posparto, las que no tienen enfermedad, que es la barra negra, comparado con las blancas que tienen algún tipo de enfermedad, puede ser una enfermedad posparto, puede ser retención de placenta, puede ser mastitis, puede ser renga, etc. Enfermedad en el sentido amplio. Vemos que la tasa de preñez baja.
Al igual que las vacas que paren, la barra negra son las vacas que no tienen enfermedad, las vacas que paren, que tienen enfermedad son menos, y en la barra que está en blanco. Y las pérdidas de preñez también aumentan. Como vemos acá, son mayores las pérdidas de preñez en las vacas que han tenido algún evento de enfermedad en el transcurso o de la inseminación o de la propia preñez. Por lo tanto, controlar los problemas de salud y corregirlos, sin duda, es una de las alternativas para mejorar o ir mejorando nuestros índices. Si uno se fija en un problema relativamente frecuente en nuestros tambos o en la producción bovina en general, que es la retención placentaria, fíjense que los parámetros biológicos que están afectados por la retención placentaria, la vaca disminuye el apetito, demora la involución uterina, la inmunidad uterina está disminuida, las bacterias en el útero se aumentan, aumenta la incidencia de metritis, eventualmente de mastitis, y hay una correlación positiva con la cetosis. Pero lo que nos importa, y para eso estamos aquí, es que desde el punto de vista de la reproducción, el retorno al celo de una vaca que tiene una retención placentaria se demora prácticamente un ciclo, 17 a 19 días. La cantidad de inseminaciones que hacemos aumenta en más de un 15%. La tasa de concepción disminuye, tal vez hasta casi un 20%. El intervalo interparto se alarga y la producción de leche disminuye. Entonces, si yo controlo este tipo de cosas, voy a mejorar la fertilidad. La mastitis, también la mastitis afecta directamente la fertilidad, y de hecho la mencionamos porque es una de las enfermedades más comunes en el ganado lechero. Afecta la producción de leche y su calidad, tiene un impacto negativo en la longevidad de las vacas, afecta el bienestar, pero sobre todo disminuye la fertilidad. Y esto lo vemos con datos nuestros, con datos del Uruguay, y es bastante interesante esta tesis de los hoy doctores Ventos y Brienza, en donde señalan, y fíjense, nada más que la influencia del recuento de células somáticas en los parámetros reproductivos. Acá estamos hablando de mastitis subclínicas, estamos hablando de una enfermedad que nos va a afectar el rodeo desde el punto de vista de las células somáticas. Y fíjense, tratándose de vacas de primer parto, de vaquillonas primíparas, cuando el recuento pasa a 100 a 400.000 células o inclusive a más de 800.000 células por mililitro, se alargan todos los parámetros. El intervalo parto-primer servicio de 86 días a 137, casi 140. El parto-concepción de 127 días a 273. Y la cantidad de servicios por concepción de menos de 2 a prácticamente 4 servicios por concepción. Es decir, que una mastitis subclínica visualizada a través del aumento de las células somáticas me va a incidir negativamente en la reproducción. Entonces, para resumir, una rutina importante es controlar los elementos de salud en una vaca para tener mejores resultados reproductivos. La rutina número 2, inseminar la vaca correcta. Y acá tenemos la importancia de la detección de celos, y si nosotros miramos estas dos actividades, obviamente son incompatibles. Es decir, mirar el celular y detectar las vacas en celo obviamente van por dos carriles totalmente opuestos. Tenemos que prestar atención, dedicarle tiempo y hacerlo bien. En los datos que tenemos del Uruguay, para que ustedes vean, la duración del celo en vaquillonas es más o menos en las condiciones pastoriles. Estos son datos de una tesis realizada en línea, ya tiene algún tiempo, pero los datos siguen siendo válidos. La duración del celo en vaquillonas es prácticamente 10 horas, en vacas unas 13 horas. La cantidad de veces que la vaca o la vaquillona se dejan montar, 5 a 6 veces para las vaquillonas en una hora y 2.5 veces para las vacas en una hora. Esto quiere decir que si no estoy atento, esa vaca en celo o esa vaquillona me la voy a perder. Por lo tanto, el celular no lo puedo tener en la mano. Y fíjense si yo relaciono la duración del celo con la producción de leche de una vaca, estos son datos de los Estados Unidos. Fíjense que en vacas que producen 25 litros de leche por día promedio, el celo dura casi 15 horas. Sin embargo, en vacas que producen más de 40 kilos de leche por día, hasta 55 litros de leche, el celo puede durar menos de 5 horas, inclusive menos de 3 horas. Por lo tanto, la tarea de detección de celo, les diría que es una tarea ciclópea. Tenemos ayudas a la detección de celo, obviamente que las vamos a utilizar, la tiza o la crayola, la pintura y obviamente los parches. Estas son una ayuda invalorable. ¿Por qué? Porque nos permiten captar vacas que normalmente no las veríamos porque la duración de celo es muy breve, o nos permite prestarle atención a otras tareas en el tambo porque sabemos que tenemos el respaldo. Obviamente en el tema de la pintura, cuando el score de pintura o de crayola
hay más del 50% que se remueve de la base de la cola, estos animales obviamente están en celo. Y esto es tan válido, fíjense, que en este análisis muy bien hecho, publicado ya hace algunos años, en condiciones, estos son tambos en Holanda, fíjense que el celo detectado por 3 mecanismos, ya sea por un sistema automatizado que sea HeatWatch, por la pintura de la base de la cola o visualmente, tiene prácticamente la misma exactitud, o sea que es casi el 100% en todos los casos. Por lo tanto, la pintura o la crayola o el parche es una alternativa muy interesante. El parche, recuerden que hay que ponerlo bien, hay que tomarse el trabajo de pegarlo bien. Cada parche tiene su forma de ser colocado, se pueden utilizar medios parches dependiendo de la marca y una vaca necesita por lo menos 3 a 5 veces que sea montada para que el parche comience a despintarse. Acá típicamente ven 2 parches lógicamente activados en 2 vacas distintas y esto es importante porque la exactitud de este sistema, fíjense si comparamos la detección visual contra un toro retargo que va a subir las vacas y el parche, el porcentaje identificado correctamente en los 3 casos es el mismo. Y el porcentaje identificado de animales que ovularon también es el mismo. Entonces, esto es nuevamente para reafirmar que el parche, indudablemente, además de la crayola o de la pintura, son ayudas invalorables. La rutina número 3. ¿Cuál es la rutina número 3 que nos sirve para mejorar nuestros resultados? Utilizar semen de fertilidad adecuada. Y esto, créanme, sería motivo para una charla específicamente sobre este tema. Pero recuerden que el semen es un elemento muy importante que juega este partido. Esto es un ejemplo simplemente, hay índice de fertilidad directa del toro y es interesante porque tenemos muy pocos índices de fertilidad directa del toro. Sin embargo, índice de fertilidad de la vaca tenemos un montón. Tasa de preñez de las hijas, índice de no retorno, fertilidad de la vaquillona, fertilidad de la vaca, etc. Los diferentes países y las diferentes empresas tienen muchos índices relativos a la fertilidad de las hijas de los toros. Sin embargo, fertilidad directa del toro, si lo medimos en los datos de Estados Unidos, es el SCR, el Seed Conception Rate, que por supuesto hay varias empresas que tienen índices propios, pero este índice nos permite elegir toros con fertilidad superior. Y fíjense además que es interesante, lo otro que podemos hacer es tener algún dato que tal vez lo podamos conseguir mandando a analizar el semen. Si yo hago un espermiograma del semen, fíjense que estos datos que ya tienen algún tiempo están hechos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el DILABE, y acá fíjense que en un universo de prácticamente 580 muestras de semen de diferentes toros, hay un porcentaje de 522 muestras que está apto con 11 millones de espermatozoides viables, pero sin embargo, prácticamente un 10% de esos toros no eran aptos. Y estos son todos toros importados. Quiere decir que de cada 10 toros que tengamos disponibles, probablemente uno no sea apto. Esta entonces es una rutina que hay que seguir. Hay que asegurarse que el semen tenga una fertilidad que sea apto, digamos, desde el punto de vista de su fertilidad, porque si no nos vamos a llevar un porrazo. La rutina número 4, ¿cuál es la rutina número 4? Y yo creo que es muy importante y involucra una serie de aspectos. Es descongelar el semen y armar el inyector de manera adecuada. Recuerden que para descongelar el semen de manera adecuada contamos o con descongeladores automáticos, que obviamente hay que controlarlos con un termómetro externo, porque es importante, porque a veces pueden no ser lo suficientemente exactos, o simplemente con un baño María, el cual vamos a tener que irle reponiendo agua caliente, y lo importante es que tanto para pajuelas de 0,25 como de 0,5, el rango de temperatura que consideramos como adecuado es entre 35 y 37 grados, ni más ni menos, entre 30 y 40 segundos. Fíjense que es importante esto, ¿por qué? Porque hay elementos que nos comprueban que si yo descongelo el semen, por ejemplo, a 5 grados durante 30 minutos, la motilidad individual, que es la barra gris oscura, y la cantidad de espermatozoides vivos, que es la barra gris clara, es menor que si descongelo el semen a 37 grados por 20 segundos, que también es menor si descongelo el semen a 37 grados durante 30 segundos. Por lo tanto, controlen el tiempo y controlen la temperatura, que es muy importante como rutina de trabajo. También es importante extraer las pajuelas de adentro del termo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si yo tengo un termo de nitrógeno que lo pudiera cortar al medio, yo sé que habiendo nitrógeno dentro del termo, que es la raya roja, yo tengo prácticamente 200 grados bajo cero. Y acá no tengo problema.
El semen se va a mantener muchos años, quizás más de 100, digamos, no hay problema con eso. Sin embargo, en el cuello del termo no sé qué temperatura tengo. Por lo tanto, es importante que yo transcurra en el cuello del termo yo le diría menos de 10 segundos, y es importante hacerlo adecuadamente. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a afectar el resto de la dosis de semen. En la fotografía de la izquierda esto está mal hecho, en la fotografía de la derecha esto está bien hecho. ¿Por qué nosotros no podemos tener el semen en el cuello del termo mucho tiempo? Porque pasa esto. ¿Qué pasa cuando uno llega en el verano con ganas de tomarnos una cerveza fresca y se da cuenta que la cerveza quedó en el freezer? Se nos rompe, se nos estalla. ¿Eso por qué? Porque lo que le pasa al semen es que se recristalizan, entonces los pequeños cristales de hielo que teníamos muy bien conservados se van a derretir y a volver a congelar. Y esto es netamente perjudicial para el semen, y yo les diría que les va a pasar lo mismo con la dosis de semen que la cerveza dentro del freezer. Por lo tanto, cuidado con el cuello del termo y trabajen 10 segundos máximo. La otra cuestión que es importante, ¿cuántas pajuelas descongelo al mismo tiempo? Esta tabla, con la suma de 1, 2, 3, 5 trabajos diferentes en donde se descongelaron entre 1 y 6 pajuelas al mismo tiempo, nos dicen que el intervalo entre la pajuela número 1 y la pajuela número 6, que fue en este caso de casi 10 minutos, en los otros casos de 8 minutos y en este caso de más de 10 minutos, no provocó ninguna variación en la tasa de preñez. Entonces, ¿qué es lo que importa en esto? La clave es el tiempo. Yo debería descongelar máximo 4 a 6 dosis de semen al mismo tiempo a utilizarse en menos de 15 minutos, entre 10 y 15 minutos como máximo. Esta es la regla de oro. ¿Cuál es nuestra rutina número 5? Nuestra rutina número 5 es depositar el semen en el lugar correcto. Y esto tiene mucha más importancia de la que ustedes intuitivamente puedan visualizar. ¿Por qué? Fíjense que esta es una radiografía de un útero de una vaca, un útero normal. Este pequeño espacio en gris que tiene acá es el cérvix, apenas oscurito, esta pequeña línea, y el semen hay que depositarlo en el cuerpo del útero, que es este pequeño espacio marcado en amarillo. Y aquí ven ustedes, si hacen las cosas bien, la dosis de semen se descarga en su totalidad en el cuerpo del útero. ¿Por qué es importante esto? Porque si comparamos inseminadores que tenían desempeño regular, 256, inseminadores medio chambones, o inseminadores buenos, con buenos resultados, 28 inseminadores, fíjese qué porcentaje dejan de los inseminadores regulares en el cuerpo del útero. Nada más que el 34% del semen para los regulares queda en el cuerpo del útero, versus 86% de los inseminadores buenos. ¿Qué cantidad de inseminaciones caían fuera del útero? Para los inseminadores regulares, el 31%. Para los inseminadores buenos, ninguna. ¿Por qué? Porque el 100% de la dosis iba adentro del útero. Esto es importante entonces porque los resultados van a impactar directamente, inclusive en el bolsillo del inseminador o en el bolsillo del veterinario y obviamente en el bolsillo del productor. Menos preñeces, menos leche, menos dinero. Entonces, esto se reentrena, hay técnicas para reentrenar, que pueden ser utilizando tinta china y trabajando con úteros, no nos vamos a extender sobre este tema, pero estas cuestiones se pueden corregir y reentrenar. ¿Cuál es nuestra rutina número 6? Y es importante considerar, porque además no va a ser la última, inseminar en el mejor momento, y esto es una pregunta recurrente en todas las charlas de inseminación. ¿Cuándo inseminar? El momento óptimo para inseminar tiene que ver con la vida del óvulo, con el momento en que el animal ovula en relación con la inseminación, y por lo tanto, y estos datos son muy buenos porque hay casi 7.000 servicios estudiados a través de la tasa de no retorno. ¿Qué es la tasa de no retorno? Bueno, son aquellas vacas que yo insemino y que no veo en celo de nuevo y que asumo que están preñadas. El intervalo real, óptimo para inseminar, yo le diré que está a partir del inicio del celo hasta las 12 horas del inicio del celo. Acá donde tenemos los mejores resultados que rondan el 60% de tasa de no retorno. Si yo me voy de las 12 horas del inicio del celo y empiezo a transcurrir hasta las más de 24 horas, esta tasa de no retorno, asumida como tasa de preñez, va a caer. Acuérdense, más vale inseminar temprano que tarde. Y un dato interesante desde el punto de vista práctico, entre 0 y 12 horas del inicio del celo.
Nosotros en realidad en un tambo o en una inseminación de vaquillonas no sabemos cuándo empieza el celo. Y estas 12 horas nos dan el resguardo, digamos, para inseminar en el momento correcto. ¿Qué pasa si yo decido inseminar una vez por día? Y bueno, desde el punto de vista práctico, si eso es conveniente para el manejo del tambo, se puede hacer y los resultados prueban de que esto es viable y los resultados no cambian. Acá fíjense que son prácticamente 3.600 servicios en animales inseminados, una vez por día en la mañana, entre 6 de la mañana y 3 de la tarde, o en la tarde, de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde. La tasa de no retorno a los 90 días es casi el 60%. Si hacemos la regla tradicional AMPM, la tasa de no retorno es exactamente la misma. O sea que esto podemos utilizarlo, sobre todo si un inseminador sale libre, si no podemos cubrir un turno, si por algún motivo de manejo tenemos que terminar inseminando una vez por día. Es una rutina aceptable desde el punto de vista de la preñez. ¿Qué pasa, digamos, para reforzar esto? Es un dato bastante recientemente publicado en el 2017 en Nueva Zelanda sobre más de 20.000 servicios donde se detecta celo con un sistema, es una cámara que simplemente saca una foto de un parche de una vaca y esto es procesado por una computadora. Acá tiene la cantidad de inseminaciones en blanco, de celos, perdón, en blanco, las barras blancas a lo largo del día, las inseminaciones que son las barras negras. El resultado de este trabajo, y van a ver que ustedes, las vacas que se inseminaron en la mañana, perdón, se vieron en celo en la mañana y se inseminaron en la mañana, la tasa de no retorno fue prácticamente el 70%, las que se vieron en celo de tarde y se inseminaron a la mañana siguiente fue la misma, la tasa de no retorno es exactamente igual. Para las inseminaciones de la mañana hechas en la tarde o de la tarde hechas en la misma tarde, tampoco hubo diferencia significativa en las tasas de no retorno. Entonces, la inseminación una vez por día o en el momento de ver en celo la vaca, es una rutina eficiente y que tiene una tasa de preñez aceptable. La última rutina, y la agregamos, así que les pido disculpas por el título, pasamos de las 6 a la rutina número 7, es mantener la higiene al máximo. ¿Por qué? Porque esto es un elemento importante y que puede hacer la diferencia sustancial a veces en la tasa de preñez. Estas son rutinas que todos los inseminadores conocen. Obviamente al entrar en la vulva hay que limpiar, no puedo entrar con materia fecal. Hay que limpiar el cortapajuelas, que es una rutina que a veces nos olvidamos todos los días al terminar el trabajo. Y la otra cuestión importante es utilizar una camisa sanitaria. Esto es simplemente un forrito de nylon que viene en una cajita en rollitos de 100 que nos permite entrar en la vagina de manera higiénica y lograr canular y entrar en el útero de manera absolutamente limpia. Fíjense que acá hay evidencia dura, digamos, hay evidencia concreta que nos permite decir que mejoramos la preñez si usamos una camisa sanitaria. Fíjense en este trabajo hecho en los Estados Unidos, cuál es la tasa, el incremento, digamos, en la preñez por el hecho de utilizar una camisa sanitaria para todos los servicios de un tambo, 5.5%, y estamos hablando de casi 1.500 servicios. Fíjense si utilizamos la camisa sanitaria y comparamos solamente los segundos servicios o más, este incremento de preñez es casi un 8%. Pero si nos vamos a los datos del Uruguay, y estos son datos de la doctora Rosalía Morales en Florida, muy interesante, en la barra amarilla son los servicios que se hicieron con camisa sanitaria para 3 inseminadores diferentes. Y en la barra azul los que se hicieron sin camisa sanitaria para los mismos inseminadores. Acá tenemos en amarillo 760 servicios y en azul 1.260 servicios. Fíjense que para la camisa sanitaria 50.2% y los servicios sin camisa 46.8%. Esto nos da una diferencia de 3.4% a favor de utilizar camisa sanitaria. Entonces, si nosotros, para resumir, observamos y acatamos estos 7 rutinas básicas que agrupan, digamos, los elementos más importantes, seguramente nos va a ir mejor si controlamos todos estos factores. Así que les agradezco enormemente la atención y la paciencia por estar del otro lado del mostrador, como decía un amigo mío. Y bueno, seguramente vamos a poder al final tener algunas preguntas, Juan Luis, y seguramente ustedes estarán sacándole punta al lápiz para preguntar algunas cosas. Bien, perfecto, sí. Hay mucha gente que está conectada, que está escuchando y viendo la conferencia por cualquiera de las páginas y también a través del Instagram.
Sí, llegaron varias preguntas, Sergio, que después de escuchar la siguiente charla, las vas a estar respondiendo vos. Yo simplemente voy a estar apoyando desde aquí. Sergio, perfecto. Vamos a escuchar ahora, vamos a recibir al doctor Guillermo Brogliati del IRAC de Argentina. Él nos va a estar hablando también de este mismo tema y sobre las nuevas tendencias que hay, así que si ya lo tenemos disponible, lo comenzamos a escuchar. Bueno, muy buenas tardes a todos, la gente querida. Agradecer primeramente a Universal Lab, porque en esta jornada que organizaron, que me hayan contado para que esté acompañándolos a ustedes. Y agradecer personalmente a Sergio, que es un amigo de muchos años y con el cual hemos trabajado en varios proyectos de reproducción. Como decía Sergio, yo empecé en Canadá trabajando con el doctor Mapletoff y el doctor Adams en todo lo que es la dinámica folicular y el control de la dinámica folicular para poder hacer la inseminación a tiempo fijo que hoy todos conocemos. En el año 94, cuando yo estaba en Canadá, comenzamos a hacer sincronizar no solamente la onda folicular, sino sincronizar las ovulaciones, porque estábamos trabajando inyectando óvulos adentro de un folículo preovulatorio. Por lo tanto, queríamos tener la mayor sincronía posible. Bueno, la charla de hoy es contarles un poco algunas de las cosas cómo está la Argentina y qué estamos haciendo. Algunos protocolos, no quiero complicarlos demasiado, pero bueno, algo tenemos que ver. Y como digo yo siempre, los tratamientos de reproducción o todos estos tratamientos de sincronización de celo son un traje a medida y cada uno puede tener el que le convenga mejor. ¿Sí? Podemos utilizar desde una simple prostaglandina hasta el más complejo de los protocolos, siempre y cuando tengamos todas las otras cosas bien afinadas. No podemos empezar a querer hacer una transferencia de embriones si no tenemos la sanidad del rodeo. Les pido permiso de acá, vamos a mostrarles una diapositiva. Bueno, este es un mapa de Argentina donde ustedes pueden ver cómo está distribuida nuestra ganadería de cría. La ganadería de leche también, en 2 o 3 cuencas, pero básicamente está entre la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, la Mesopotamia y un poco en el norte. Pero como ustedes pueden ver, hacia la periferia de toda esta zona se está desarrollando cada vez más la ganadería. Va ganando terreno, se va ganando áreas de monte y demás, y se ha ido expandiendo la ganadería. Y esa ganadería extensiva es la única forma de mejorarla genéticamente es metiéndole inseminación artificial y mejores toros. Si miran, es un dato del SENASA del año 2015 de nuestros rodeos, y en Argentina tenemos 22 o 23 millones de cabezas de vacas, o sea, de vientres, pero lamentablemente tenemos un 59% de procreo, hay 13 millones de terneros que se producen. Por lo tanto, hay un 41% de las vacas que todos los años quedan vacías. Y ahí es donde queremos trabajar, y ahí es donde siempre hemos querido trabajar con Sergio y con los distintos colegas del mundo en poder mejorar la eficiencia reproductiva de nuestros rodeos. Para mejorar esto, ¿qué podemos hacer? Y hay cosas, como decimos, escenario de tranqueras afuera, que son toda la parte política, los precios y cosas que nosotros no podemos manejar. Pero nosotros como profesionales sí que podemos hacer el escenario, como decimos, tranqueras adentro, donde podemos trabajar en la nutrición, en todo el manejo nutricional. No podemos iniciar una inseminación ni querer mejorar la eficiencia si no tenemos un buen manejo nutricional en los distintos estadios, saber reconocer lo que es una vaca con cría, lo que es una vaca preñada, una vaca seca, una vaca que está en desarrollo, una vaca que está llegando a la pubertad, una ternera que está llegando a la pubertad. También ver todo el tema de salud y bienestar animal. Todo el manejo sanitario es extremadamente importante para tener una buena, mejorar los porcentajes de preñez y una mejora
de la eficiencia reproductiva. Y por último, lo que más nos dedicamos nosotros, que es la parte de reproducción y genética, que están muy combinadas, porque estar haciendo una inseminación es estar mejorando genéticamente, pero también al mismo tiempo estar mejorando la eficiencia reproductiva. En esa área es donde nos vamos a concentrar hoy, en la parte esta del manejo reproductivo. Si pensamos rápidamente cuáles son las metas para un rodeo de cría, también es para una lechería, porque nadie quiere tener una vaca vacía todos los años. La meta nuestra, el objetivo, es tener un ternero por vaca por año. Es a lo que siempre todos aspiramos, ¿no? Nos ponemos como objetivo ahí de máxima tratar de tener un ternero por vaca por año, porque esa vaca es nuestra unidad de facturación, esa vaca es nuestro taxi, como digo yo, y que se tiene que mover. Lo otro que pretendemos es tener un 70% de preñez dentro de los 30 días. Cuanto más compactas tengamos ese grupo de vacas paridas y de vacas que se preñan nuevamente, es muy bueno. Los neozelandeses tienen en 60 días preñan todas sus vacas, cierran el tambo y se van de vacaciones. Ojalá algún día pudiéramos también aspirar a concentrar esas vaquillonas, porque nos ayuda mucho al manejo, concentrar las preñeces, concentrar las vacas, las vaquillonas y todo, y nos ayuda al manejo general del establecimiento. Tener un 90% de preñez total, se dan cuenta que 90, 95, ojalá pudiéramos tener esos porcentajes, que se puede lograr porque en muchos campos donde empezamos a trabajar hace unos años, donde se van mejorando todos los puntos que vimos anteriormente, podemos aspirar a tener un 90% de preñez total. Y tratar, como decía, de tener todos los nacimientos, todas las preñeces dentro de 60 días. Sería un ideal a llevar adelante. El doctor Barth, que se dedica mucho a la parte de toros, hablaba de los factores económicos determinantes en un rodeo de cría, donde son los costos de producción, el alimento, la maquinaria, la mano de obra, la sanidad, el precio de venta del ternero, el porcentaje de los terneros destetados por vaca, el peso al destete de los terneros. Esto es el doctor Barth trabajando en Canadá, y miren que todo esto se resume en eficiencia reproductiva. Cuanto más eficiente, cuantas más vacas preñemos por año, todos esos costos se van a ir mucho más abajo. O sea, pasa por un punto importantísimo que es la eficiencia reproductiva. Esta es una diapositiva bastante vieja, se ha utilizado por el doctor Mapleton allá en Canadá, cuando me daba clase a mí hace como 20 años atrás, donde indica que la eficiencia reproductiva es mucho más importante que el crecimiento, ¿sí? O que la carcasa o el tipo de producto que querramos. No me importa si voy a estar con el gran campeón inseminando o preñando, si eso me lleva 10 inseminaciones. Yo quiero la mayor eficiencia reproductiva. Por supuesto, si eso viene acompañado de una muy buena genética, donde voy a tener una buena carcasa y todo, es mucho mejor. Porque no es solamente la eficiencia reproductiva, sino que también la eficiencia de genética, la eficiencia apuntada a la producción animal. Entonces, en este proceso productivo, vemos que hay como un input y un output, ¿sí? Donde van pasando, y es un proceso. Es un proceso la producción del ganado, donde podemos poner un punto de inicio, que puede ser el servicio. Después es la gestación, donde poco podemos hacer más que la alimentación y la sanidad. Viene el problema, el tiempo del periparto, la crianza, ¿sí? Y todo esto, ¿por dónde arranca? Lo decíamos, pues arrancamos con el servicio. Entonces, si miramos, esta es una diapositiva muy linda de Pietro Baruselli, que a veces nos hace enfocarnos y ver dónde estamos parados. Si vamos de un parto a otro parto, los 365 días del año, nos damos cuenta que ese intervalo entre parto de 12 meses está ocupado 280 días por la gestación. Así que ahí ya nos sacamos 9 meses. ¿Sí? De los 12 meses que teníamos, nos quedamos con 9 menos. O sea, nos estamos quedando solamente con 3 meses para trabajar en que tenemos el parto y la involución uterina. Y después tenemos el periodo para concebir esas vacas. Por lo tanto, ahí tenemos nada más que 55 días para poder preñar nuevamente esas vacas. Si ustedes piensan que cada ciclo de las vacas tiene 20 días, tenemos nada más que 3 posibilidades para poder preñar nuestras vacas. Ahora, si ese anestro posparto, en vez de 30 días, se estira un poquito más,
nos quedan solamente 25 días. 25 días son 2 inseminaciones. Se dan cuenta que con un poquito que toquemos el anestro posparto, ¿sí? Nos quedan muchos menos días para poder preñar nuestras vacas. Por lo tanto, es sumamente importante trabajar en ese primer servicio. El servicio es fundamental, pero ese primer servicio es fundamental porque a partir de ahí arrancan todas las vacas a trabajar. Entonces decíamos, el punto de partida es el momento del servicio. Durante muchos años se utilizó la detección de celo para poder hacer la inseminación artificial o ir mejorando genéticamente nuestros rodeos, pero el mayor problema es la detección de celo. En la diapositiva ahí que tienen de la izquierda, un campo extensivo en el norte de la Argentina, que puede ser para ustedes, si no, la zona de Tacuarembó, donde sea, y poder detectar las vacas en celo en esa zona es bastante dificultoso. Después tenemos una zona que podría ser cercana a Montevideo, donde tenemos una cabaña de Berdinangus, donde es mucho más fácil porque la gente está mucho más encima de los animales y demás. Y en la tercera diapositiva, sobre la fotografía sobre la derecha, tiene una lechería donde las vacas pasan 2 veces por día, 3 veces por día, están todo encima de la vaca y el detectar celo podría ser mejor. Sin embargo, todos sabemos que poder detectar las vacas en celo es un tiempo consumido y no somos tan eficientes. Hay miles de trabajos tratando de mejorarlo, la detección de celo visto, pero ¿en qué concluimos? Que tenemos que concentrar de alguna forma esos celos. Y lo primero que empezamos a utilizar, bueno, antes de pasar a qué utilizamos, este es un problema, en la provincia de Buenos Aires, un paisano que está sacando celo. Y usted ve que está sacando celo, lo que está haciendo es con nuestro enemigo, el celular, y no sacamos ni una vaca celo. Como les decía, cuando empezamos a trabajar con algunos, los primeros trabajos era, bueno, agarrar un grupo de vacas que está al azar en un campo y que tienen todas, como ustedes ven ahí, los niveles de progesterona en la línea roja. Le damos una prostaglandina hacia el azar, porque agarramos 100 vacas, le damos prostaglandina, y va a haber vacas que van a ovular al segundo día, vacas que van a ovular al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto día. Por lo tanto, la prostaglandina sola no nos sirve para sincronizar. Nos sirve, sí, en parte para sincronizar, pero no para hacer un tiempo fijo, no nos sirve para sincronizar las ovulaciones, que es lo que nosotros queremos. De todas maneras, la prostaglandina es un excelente método como para, de menor costo, es decir, yo pongo la prostaglandina y saco celo. Es una alternativa. Nosotros queremos ir un poco más allá, queremos ir a los tratamientos que decimos de inseminación a tiempo fijo. Empezamos a trabajar, como les decía, en Canadá desde el año 94, Gabriel Bo un poquito antes con el estradiol y demás, y lo que nosotros planteábamos era la inseminación artificial siempre era sinónimo de mejora genética, pero la inseminación artificial a tiempo fijo era mejora genética más eficiencia reproductiva. ¿Por qué? Porque sabíamos que estamos trabajando en poder preñar la mayor cantidad de vacas con una genética dada. Y esto nos llevaría a un aumento de la productividad de nuestro rodeo. Para implementar esto, la inseminación artificial a tiempo fijo, en la cual creemos y defendemos a capa y espada, porque lo defendemos con resultados, con kilos de carne, con kilos de ternero. Una es definir la categoría de los vientres que vamos a estar haciendo. No es lo mismo vaca que vaquillonas, vaca posparto, vaca de lechería, con vacas de rodeo de cría. La condición corporal, las instalaciones, el número de animales por lote, los protocolos que querramos utilizar, que va a ser donde más vamos a hablar hoy, la fertilidad de los vientres y, por supuesto, un tema que da para hablar toda una presentación entera, que es el tema de la calidad seminal. Tanto sea de los toros que puedan dar repaso o que estén trabajando, o de la pajuela que vamos a comprar. Avanzamos un poquito y vemos esto de condición corporal, que son puntos que se destacan muy importantes. Fíjense, en el año 92 Cora hizo un trabajo muy bueno, que cuando las vacas llegaban con una buena condición corporal al parto, la ciclicidad a los 60 días era de más del 90% de las vacas, ¿sí? Cuando la condición corporal al parto era moderada, teníamos entre el 50 y el 70% de las vacas
que a los 60 días ya estaban cíclicas. Pero cuando la condición corporal es baja, las vacas llegan muy flacas, el posparto se alarga y a los 60 días tenemos nada más, menos de un 50% de las vacas que están ciclando. Este es un punto muy importante y la inseminación artificial a tiempo fijo no funciona si no tenemos una buena condición corporal. No queremos excesiva, sino que queremos esas vacas que tienen entre 3 y 3,5 de estado corporal. ¿Por qué? Porque esta vaca cíclica, la primera que tienen sobre la izquierda, si ustedes miran arriba, tienen la ecografía donde hay un folículo y un cuerpo lúteo. Excelente. Esa es la vaca que queremos para hacer nuestra inseminación a tiempo fijo. Pero tampoco no podemos dejar la del medio, que está en anestro. Una vaca que está en menor condición corporal, pero está en un anestro posparto. Hay un folículo grande y eso nos está indicando que con un poquito la podemos meter y la podemos preñar, como decíamos, de cabeza. La última vaca, una vaca que está muy flaca, en un anestro más profundo, y ustedes en la ecografía pueden ver que hay unos pequeños foliculitos, no tenemos folículos grandes, no tenemos cuerpo lúteo. Por lo tanto, esa vaca va a ser mucho más difícil que la pudiéramos meter de cabeza de preñez. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuál es lo más común que tenemos? Sí, nosotros quisiéramos tener 50% de las vacas ciclando, 30 que estén en anestro y 20 que estén en anestro profundo. Pero la realidad argentina, cuando vamos a recorrer el campo, es que tenemos un 20% de vacas con cuerpo lúteo, un 50% que están ahí y un 30% que están por allá atrás. Un trabajo que hizo Lucas Cutaya sobre 5.000 tiempo fijo, fue en los primeros que había hecho Lucas, y hay una tendencia, una relación positiva a medida que tenemos mayor condición corporal, de 2,5, 3 y 3,5, tenemos mejores porcentajes de preñez que cuando baja de 2,5 para abajo. Guarda que también hemos visto en muchas cabañas que cuando nos pasamos de 4, 4,5 de vacas muy gordas, también nos dan nos traen dificultad para preñarlas. Entonces no queremos las vacas ni muy flacas, menos de 2,5, ni tampoco muy gordas, más de 3,5, 4. En cuanto a las instalaciones y personal, es algo fundamental, porque muchas mangas llegamos a trabajar y quieren empezar a inseminar vacas y no tienen ni siquiera una puerta lateral donde el veterinario tiene que entrar y salir para poder hacer la inseminación y así poder trabajar rápidamente. No es porque queramos trabajar rápido, es porque una inseminación a tiempo fijo no se puede demorar 2, 3 o 4 horas, ¿sí? Porque las vacas están ovulando en un tiempo determinado y tenemos que inseminar esas vacas en tiempo y forma. Es muy importante el personal de trabajo. El personal tiene que saber qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y qué vamos a hacer. Si no, la gente no entiende nada. Estos países, esta es una diapositiva de Luis Nasser. Fíjense esto, lo que es el norte de Brasil, la cultura ganadera, como decimos que tienen. Estas son vacas que van pasando por ahí y son distintos tiempos fijos que van haciendo a distintos horarios. Son toda una semana inseminando, pasando vaca y todo, sacando dispositivos, inseminando y demás. Esta es una fotografía acá en Argentina, un rodeo de vacas Angus negras y coloradas, que esto también debemos pensarlo. Debemos pensar cómo vamos a organizar el tiempo fijo. Y ahora sí, vamos a trabajar un poquito, charlar un poco de los protocolos, que era lo que nos había pedido Sergio, pero no quería dejar por alto estos puntos que estuvimos destacando. Los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo, básicamente nos hemos basado en la utilización de dispositivos intravaginales con progesterona. Los dispositivos intravaginales progesterona, que también podrían ser implantes en la oreja con progesterona, pero estos dispositivos son los más fáciles para colocar y para sacar. La progesterona se absorbe a través de la pared de la vagina al estar en contacto con la vagina del dispositivo, y se va a absorber y va a tener a esa vaca con un nivel de progesterona estable durante los días que nosotros determinemos. Acompañando a eso, porque hace muchos años se comenzaron a utilizar los dispositivos sin el agregado del estradiol. Y el estradiol es una hormona, un componente que nos ayuda muchísimo a sincronizar la onda folicular. Actúa como un folículo dominante y va a hacer que todos los folículos que estén en ese momento vayan regresando y arranca una nueva onda folicular.
No tienen que aprendérselo ni más de esto, pero es simplemente que los dispositivos con progesterona, con el acompañante de estradiol y algunos otros aditivos que vamos a ver ahora, son la mejor forma de sincronizar las vacas y las vaquillonas que estén cíclicas, pero también las que estén en ese anestro que decíamos que están como por llegar a estar ciclando. Si ustedes ven en esta primera imagen, desde el parto tenemos un tiempo de anestro hasta que normalmente la vaca tiene su primera ovulación. Cuando tiene su primera ovulación, se forma un cuerpo lúteo de vida corto que dura nada más que 7 días. Y la vaca entre 8 y 12 días va a volver a entrar en celo. Ese celo no nos servía para inseminar la vaca. Y a partir de ahí, porque todo el útero y todo el sistema está empapado en esa progesterona, esa primera ovulación que hubo, ya de ahí en más vamos a tener un ciclo cada 21 días, ¿sí? Vamos a tener ciclos normales. Ahora, si nosotros con estos dispositivos intravaginales de progesterona podemos colocarlos en esta vaca que está en anestro, lo que vamos a hacer es que aumenten los pulsos de LH, esta vaca tenga una primera ovulación antes de tiempo y a partir de ahí va a empezar a tener ciclos normales. Por lo tanto, fíjense lo que hablábamos, que si nosotros ahí podemos adelantar 20 días, 15 días, es todo un montón de tiempo que es incalculable la cantidad de plata que tenemos ahí dando vueltas. En el primer protocolo que trabajaba yo ayudándole a Gabriel Bo en Canadá, con Greg Adams y Ruben Mapletop y Roger Pearson, pasábamos las vacas 6 veces por la manga. En la primera pasada poníamos el dispositivo. A la tarde las encerrábamos de vuelta y le poníamos el benzoato de estradiol. Después, el día 8, le poníamos la prostaglandina. Después las volvíamos a encerrar el día 8 y medio para sacarle el dispositivo, después inyectar el estradiol y al día 10 ir a inseminar. Pasábamos 6 veces por las vacas por la manga. Después se redujo a este protocolo que tiene 4 pasadas y después vamos a ver a uno más reducido que tiene 3 pasadas, que es el que más hoy se está utilizando. En el día 0, como les decíamos, poníamos la P4 que dice ahí, que es el dispositivo intravaginal de progesterona. Le damos 2 miligramos de benzoato de estradiol y eso hace que todos los folículos en cada vaca hagan que regresen y arranque una nueva onda folicular más o menos en el día 4. 3 y medio, 4, arranca una nueva onda folicular que va a ser la que va a crecer y va a terminar con la ovulación. En el día 8 quitamos el dispositivo y le damos la prostaglandina. El día 9 inyectamos 1 miligramo de benzoato de estradiol. El día 10 se inseminaban las vacas, ¿sí? Ese fue el protocolo que más utilizamos durante muchos años y después pasamos a que, como decía anteriormente, tiene 3 días de encierre nada más. Volvemos igual que antes, el dispositivo con los 2 miligramos de benzoato de estradiol. El día 8 sacamos el dispositivo, ponemos prostaglandina, ponemos el uso de la SG y ponemos 1 miligramo de cipionato de estradiol. Y vamos a las 48 horas y se inseminan las vacas. Este es el protocolo de 3 pasadas que más se está utilizando hoy en los rodeos de cría de Argentina. Porque si estamos pensando que un rodeo de cría, que están las vacas con los terreritos, nosotros lo queremos llevar lo menos posible a la manga. Hay que apartarlos, se pisotean y demás. Entonces este protocolo con 3 pasadas es el que más hoy se está utilizando en la Argentina. Le podemos empezar a poner algunos condimentos y algunas cosas que me parece que son muy útiles, como son el uso de la pintura, el uso de la GnRH, que ahí en este momento no hablamos, y el uso del SG, que es una hormona que lo que hace tiene una macromolécula que lo que hace va a producir una estimulación del folículo y el crecimiento. Entonces, uno de los condimentos que podemos utilizar es la pintura sobre la base de la cola para identificar las vacas en celo. Y acá hay un trabajo donde ustedes pueden ver las vacas que estaban despintadas versus las pintadas. O sea, en el día de retirado del dispositivo,
Nosotros vamos a pintar la base de la cola de las vacas con una de estas pinturas. Y en el día que vamos a inseminar, vamos a determinar quiénes fueron las que estuvieron en celo, que están despintadas, versus las que están aún pintadas, que no tienen celo. Y ustedes pueden ver acá en estos 3 trabajos que se hicieron, las despintadas tienen un 57% de preñez, ahí hay casi 200 vacas en el grupo, versus las que estaban pintadas, tenían un 32% de preñez. Vaquillonas Rango en el segundo, 64% de preñez versus 40% de preñez. ¿Sí? Siempre fíjense que son poquitos animales los que quedan pintados, los que no se despintan, ¿no? Y en el último, con vaquillonas y vacas Brangus, 51% de preñez, hay 150 animales versus 38% de preñez. O sea que estamos viendo que todas las vacas que se despintaron es porque tuvieron celo, porque alguna otra vaca la montó, y los porcentajes de preñez siempre están por arriba del 50%. Ahora, tenemos las que no se despintaron, esas vacas que quedaron pintadas, que no tuvieron un celo bueno, y que los porcentajes de preñez ahí son mucho menores, son del 30, del 40%. Ahora, tenemos que ver cómo podemos mejorar alguna de esas vacas para también meterlas y que nuestra preñez total sea mayor. Bueno, ahí tiene el porcentaje de preñez de los 3 trabajos combinados, las despintadas, las que tuvieron celo 56% y las que no se despintaron 37%. Entonces, una de las posibles ayudas era la utilización de la GnRH. La GnRH es una hormona sintética, lo que va a hacer es inducir la ovulación. Nos va a hacer crecer el folículo un poquito más y que se produzca la ovulación, que se libere la LH a nivel central. Entonces acá tienen un grupo con GnRH y sin GnRH, 59%, 58%, 56%, 51%. No hay una diferencia significativa. Ahora acá estábamos poniendo la GnRH en el momento de la IATF. Y a lo mejor ahí ya era un poco tarde. A lo mejor lo teníamos que haber puesto antes. En este trabajo que creo yo que es no quiero confundirlo, como le decía a Sergio, demasiado con los protocolos, pero este es un protocolo que a mí me gusta muchísimo. Y lo vamos a repasar y lo vamos a charlar bien. En el día 0 ponemos la inserción del dispositivo con 2 miligramos de benzoato de estradiol. Lo dejamos por 8 días. En el día 8 retiramos el dispositivo, le ponemos 2 centímetros de prostaglandina y le ponemos 400 unidades, 300 a 400 unidades de ESG, ¿sí? Más 1 miligramo de cipionato de estradiol. O sea, el tradicional que veníamos utilizando. Ahora, en ese momento vamos a pintar las vacas. En el día del retiro del dispositivo vamos a pintar las vacas. ¿Y qué vamos a hacer? A las 48 horas, o sea, si todo este trabajo lo hicimos, supónganse, a las 8 de la mañana, vamos a llegar a las 8 de la mañana del día 10, o a las 9 de la mañana, un poquitito más tarde, 50 horas para mí es un poquito mejor, y vamos a ir pasando las vacas por la manga. Todas las vacas vamos a empezar a inseminar. Y a medida que vamos inseminando, las que están positivas, decimos nosotros, que son las que se han despintado, las inseminamos en ese momento. Las que no están bien despintadas, o sea que todavía mantienen la pintura en el lomo, lo que vamos a hacer, le vamos a poner en ese momento la GnRH, ¿sí? Y la vamos a dejar aparte. Y a las 60 horas vamos a hacer una IATF con esas vacas. Las podemos hacer todas juntas, pero de esta manera ustedes van a tener una mejoría sustancial en los porcentajes de preñez. Bueno, todo igual que antes, ponemos el dispositivo con benzoato, en el día 8 retiramos y pintamos, ¿sí? Vamos a las 48, 50 horas y vamos a inseminar todas las vacas despintadas. No vamos a apartarlas aparte del corral, sino que van a ir pasando por el tubo y vamos a ir inseminando y en ese momento separando las vacas que no se despintaron. A esa le ponemos GnRH. Usted va a decir, Guillermo, pero me tengo que ir a mi casa y volver. No, en el medio se van a comer un buen asado, que lo va a invitar ahí la gente de la estancia, y las poquitas vacas que le queden, porque esas vacas residuales, esa vaca que decimos ahí como negativas, que le pusimos la GnRH y las 48 horas, serán un 20% de los animales, ¿sí? Si ustedes no tienen esa posibilidad, si no le invitan a comer el asado, y bueno,
van a las 48, 50 horas e inseminan todo. Y a las que no estén, las que estén pintadas, le pueden poner la General H, igual la inseminan en ese momento. Ahora, si está la posibilidad de comer el asado, adelante, compañero, es la mejor opción. Es la mejor opción porque estamos combinando toda la sincronía de este protocolo más el apil nuestro, más metiéndole un poquito más de cabeza con esto de la pintura y la GNRH. Este protocolo funciona excelentemente y pueden tener alrededor del 60% de preñez. Podemos levantar esos 2, 3 o 5% más de preñez. Como lo repito de vuelta, ponemos el dispositivo el día 8, vamos, sacamos todo y pintamos. A las 48 horas, a la mañana preferentemente, vamos, inseminamos y las vacas nos quedan para la tarde. Con que den 8, 10, 12 horas más tarde, o sea, si inseminaron a las 9, 10 de la mañana, después de las 5 o 6 de la tarde ya las pueden inseminar antes de irse para Montevideo. Pero bueno, creo que este protocolo que combina el uso de todas las hormonas más nuestra cabeza, nuestra materia gris, para poder determinar cuáles son las vacas que todavía se diferencian un poquito, lo podemos hacer. Como ustedes pueden ver ahí, la tasa de preñez general de esos tratamientos son del 50%, las despintadas versus las pintadas, como decíamos antes, 56% versus 48%. ¿Por qué utilizamos el SG? ¿Por qué utilizamos el Novormón? Porque el Novormón nos permite hacer, déjenme que lo abra un poquito más, esto es lo que pasa, se hizo un trabajo con vacas sin el uso de SG, a otras poniéndole FSH y a otras utilizando SG. Entonces ustedes pueden ver ahí en el día 8, cuando se retira el dispositivo que se pone el estradiol y la prostaglandina, vemos el tamaño del folículo dominante, del folículo preovulatorio, ¿sí? En la control tenía 11 milímetros, en la FSH tenía 11 milímetros y los que tenían SG también 11 milímetros. Estaban todas iguales hasta este momento. Ahí a una le ponemos FSH, a una no le ponemos nada y a otra le ponemos SG. En el día 10, cuando vamos a hacer la inseminación, se hizo ecografía y se tomó el tamaño del folículo preovulatorio ya. Los de FSH tenían 12,8 milímetros, la control tenía 12,9 milímetros y las que tenían SG tenían 13,9 milímetros. 1 milímetro más, casi 2 milímetros más de crecimiento de desarrollo. O sea, en esos 2 días el folículo dominante creció mucho más de tamaño, hizo que todo el desarrollo interno de la teca y de ese líquido folicular esté mucho mejor y que la calidad del ovocito ese sea mejor. Y nos predispone a tener una mejor ovulación. Por lo tanto, bueno, acá lo que pueden ver es al día 12 se hizo una ecografía también. Vemos que las vacas que tenían FSH, 71% de las vacas habían ovulado. El control había un 71,9% que había ovulado. Y las vacas que habían tenido SG, 88% de las vacas habían ovulado. O sea, nosotros cuando hacemos transferencia de embriones, que preparamos las receptoras de esta misma manera, tenemos que usar sí o sí el SG porque tenemos mayor aprovechamiento de receptoras. O sea, acá hubo, entre la de FSH y control, hubo casi un 30% de vacas que no ovularon para más tarde. En cambio, con el SG tenemos un 90% casi de las vacas que están ovulando. Por lo tanto, la recomendación es, si uno puede utilizar la SG. No es necesaria en las vacas que tengan más de 3,5 de condición corporal. Pero cuando las vacas estén medias entre 2,5 y 3, es necesario ponerle SG porque nos ayuda a esto, a tener un mayor crecimiento del folículo dominante y nos mejora la tasa de ovulación. ¿Qué hacemos después de esa primera IATF? ¿Ponemos toros o hacemos otra IATF? Y acá hay 2 caminos, dependiendo, como decía anteriormente, de un traje a medida y cada establecimiento tomará uno u otro camino.
Este es un trabajo que hizo Pietro Baruselli, donde después en el número 1, la de abajo de todo, tienen una sincronización, una inseminación a tiempo fijo, y después de 10 días sale largan los toros y adelante que los toros se arreglen. Y no está mal, porque nosotros con esa primera sincronización, si preñamos un 50 o un 55% de las vacas, ya tenemos una buena cabeza de parición, y en la repetición vamos a tener que tener toros de buena aptitud reproductiva, como yo digo, los toros de alta performance, que son los que van a estar cubriendo a las hembras en ese otro momento. Y si no, tenemos que hacer, como en el punto 2, parto, sincronización, termina esa IATF y vamos a hacer otra sincronización y después podemos poner los toros. O si no, en algunos lugares han optado por hacer 3 inseminaciones y directamente no tener toros. Tener un 80, 75, 80, 90% de preñez y directamente eliminar los toros. A mí me gusta más aspirar a tener, como decíamos antes, 90, 95% de preñez. Este es un protocolo que lo hemos probado mucho con Leonel Alicio y funciona muy bien. Y es un protocolo tradicional donde ponemos la progesterona, un dispositivo intravaginal de progesterona con 2 miligramos de benzoato de estradiol. En el día 8 vamos a poner la prostaglandina con el cipionato y la SG. Y en el día 10 vamos a estar inseminando. De ahí en adelante, ¿qué hacemos? Hay una alternativa que es poner un dispositivo con progesterona acá en el día 16. ¿Qué hacemos con eso? Si en el día 16 nosotros le ponemos un dispositivo de progesterona sin estradiol, solamente el dispositivo, lo que vamos a hacer es que no se produzca ninguna de estos folículos llegue a ovular o siga creciendo, ¿sí? Acá puede haber vacas preñadas o vacas que no estén preñadas. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a frenar todos estos folículos que están acá a punto de entrar en su fase de folículo preovulatorio. Y lo vamos a frenar hasta el día 21. ¿Sí? Entonces vamos a tener todas estas vacas, vaquillonas además, que van a tener un folículo preovulatorio frenado ahí, como un quiste folicular. ¿Sí? Vamos al día 21, vamos a sacar el dispositivo y a todas las vacas le vamos a poner una GNRH. Posteriormente vamos el día 30 a hacer ecografía. Las vacas que están preñadas, listo, se van al campo, ya está, preñada. La vaca que está vacía, le vamos a dar una prostaglandina más 1 centímetro de cipionato de estradiol y se van a inseminar todo a tiempo fijo a las 48 horas, o sea, en el día 32. Hay otros tratamientos que utilizan el benzoato de estradiol o el cipionato de estradiol en el día 16 o otro en el día 22. Nosotros lo hemos probado y a nosotros nos gusta mucho más este protocolo, donde no tenemos que poner estradiol. Ustedes piensen que el estradiol es luteolítico y si lo estamos poniendo en un día 16 o 20, por ahí en el día 30 tengamos algunos cuerpos lúteos que se estén destruyendo por el estradiol que pusimos. Así que este es un protocolo que, como decíamos, después del primer tiempo fijo, en el día 16 ponemos un dispositivo. En el día 21 lo sacamos con la GNRH. En el día 30 hacemos la ecografía. Prostaglandina, cipionato de estradiol a las vacías. El día 32 estamos inseminando. De esta manera, tenemos en 32 días, o sea, en un mes, 2 IATF. Si en la primera preñamos un 50, 55%, y en la segunda podemos meter otro 50% de las que veníamos, casi que les podemos llegar a cumplir el objetivo que hablábamos de tener un 75% de preñez en ese primer mes. Sería ideal. Esta es una forma de hacerlo. La otra, como decíamos antes, era, bueno, si no utilizamos un tiempo fijo, hay que poner los toros. Y en los toros yo les recomendaría, este tema, como decía, para otra charla completamente distinta, es buscar esos toros que yo le digo de alta performance. Acá no podemos tener unos toritos más o menos. Acá hay que tener toros atléticos, toros de alta performance, toros que tengan estas 4 condiciones, ¿sí? Que tengan líbido y habilidad de monta, que tengan un exhaustivo examen físico general y en particular de vesículas seminales, testículo, pene, epidídimo,
que se haya evaluado la calidad seminal de esos toritos y que tengan una excelente sanidad, estado físico y demás. Estos 4 puntos son fundamentales para que después de un tiempo fijo tengamos un buen porcentaje de preñez con los toros. Pero los toros tienen que cumplir estos 4 puntos y eso es lo que llamamos toros de alta performance. La inseminación artificial a tiempo fijo, ¿qué nos hace? Nos adelanta y nos concentra las pariciones y nos hace aumentar el peso al destete, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos algo así, fíjense que los 3 campos, si fueran 3 establecimientos distintos, el ejemplo 1, 2 y 3, serían 3 establecimientos con 90% de preñez. Pero ¿cómo están desparramadas las preñeces? Y en el primero tiene 30% del primer mes, 30% del segundo mes y 30% del tercer mes. Y hay otro que tiene 10, 20 y 60, un montón de cole parición. Igual tiene 90%. Y en el otro tiene 60% en el primer mes, que es a lo que apuntamos nosotros. Quizás se podría hacer un poco más, 65 o 70. En el segundo mes un 20% y en el tercer mes un 10%. Ahora, si le ponemos números a esto, ¿sí? Si le ponemos los kilos, lo que pesan los terneros en el primer mes, lo que destetamos en el segundo mes o en el tercer mes, fíjense que acá en el primer establecimiento tenemos 16.000 kilos de carne, en el otro tenemos 14.000 kilos de carne y en el tercero tenemos 17.000 kilos de carne. O sea, ustedes multiplíquenlo por si tienen 10 vacas, 100 o 1.000, pero esto es plata que nosotros nos estamos perdiendo o dejando de ganar en los establecimientos. Los 3 con 90% de preñez, pero la dispersión de la preñez era muy diferente entre uno y otro. El doctor Lucas Cutaya hizo un trabajo en la estancia del Mangruso y lo que hizo fue comparar los pesos y los pesos ajustados al destete de terneros nacidos de inseminación artificial a tiempo fijo y de servicio natural. A mí me encanta esta diapositiva porque acá Lucas nos muestra cómo los terneros al destete de IATF pesaban 178 kilos y los de servicio natural 142. Y nosotros decimos, sí, la diferencia de IATF versus servicio natural es de 28 kilos. Y es verdad. Pero si ajustamos a los días, si ajustamos el peso ajustado a los 180 días, esa diferencia es de 184 a 173. Son 10 kilos. Son 10 kilos de ternero. Bueno, estos 10 kilos de terneros son solamente de genética. Y el peso al destete, esto es genética más, más lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo. En otro establecimiento, el establecimiento Santa Dominga, también lo hizo Guillermo Veneranda, acá con un grupo mayor de animales, y donde comparó el peso al destete y el peso al destete ajustado. La diferencia total de esta tecnología de la IATF más la genética es de 34 kilos. Si quieren saber lo que es genética sola, con el peso ajustado acá en la columna de la derecha, tenemos 13 kilos. Así que la técnica nos da 34 kilos de ternero. 13 son de genética y lo otro de cabeza de parición. Me parece que es muy interesante trabajar con esto, ya sea en la ganadería, en la lechería, en la ganadería de producción. Y acá quisiera tomarme un segundito y ver trabajar con los de las vaquillonas. Las vaquillonas son como un área diferente en nuestro campo, tenemos que apuntar, son las vaquillonas, no tienen ternero, entonces son mucho más fáciles de trabajar. Pero nosotros cuando queremos inseminar las vaquillonas a los 15 meses, nos encontramos que muchas vaquillonas no han llegado al desarrollo reproductivo y la fertilidad y la eficiencia en nuestro rodeo se viene abajo. Entonces, en Colorado State University, en Estados Unidos, desarrollaron esto que es el score del tracto reproductivo de la vaquillona, donde tenemos el grado de desarrollo reproductivo valorado en 1, 2, 3 y 4. No me quiero detener mucho en esto. El grupo 4 son las vacas que tienen, las vaquillonas que tienen un buen desarrollo del cuerno uterino y que tienen un cuerpo lúteo, ¿sí? Esas son las que tenemos que utilizar para inseminar o para trabajar. Las otras son como esas vacas que estaban en anestro, que tienen buen tono, tienen un buen desarrollo del cuerno uterino,
pero solamente hay folículos y no tenemos cuerpo lúteo en el ovario. Por lo tanto, si podemos hacer una ecografía en las vaquillonas y determinar cómo está el ovario y cómo está el útero, sería de fundamental importancia. La presencia de cuerpo lúteo es ideal. La presencia de folículos grandes de más de 10 milímetros es también muy buena. La presencia de folículos menores de 8 milímetros o de menor ya son vaquillonas que deberían esperar 1 o 2 meses más a su desarrollo. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos eso, buscamos un cuerpo lúteo. Es mejor buscarlo con un ecógrafo que palpándolo. Y en la ecografía uterina vemos el desarrollo de ese cuerno uterino, que también lo podemos hacer con palpación. Pero es una técnica que tenemos que llevar adelante para poder seleccionar las vaquillonas que van a entrar. En un trabajo de Casaro y Miura, acá en la provincia de Buenos Aires, en Balcarce, ellos vieron que las vaquillonas que tenían grado de desarrollo reproductivo 2, 3 o 4, ¿se acuerdan que las 4 eran las que tenían cuerpo lúteo? Teníamos al primer mes un 65-70% de preñez, y fíjense, las vaquillonas que tenían un grado 2 tenían entre 30 y 50%. Ven la columna de la derecha, el peso al preservicio son todas más o menos iguales. O sea, no hay diferencia en el quilaje de estos animales, sino que hay diferencia en el útero y en el ovario, que algunas que están ciclando y otras que no. Y ahora sí quiero hablar un poquito de este último tratamiento que lo desarrolló Javier de la Mata. Acá trabajó también Alejo Menchaca, Gabriel Bo y demás. Y como yo les venía diciendo, teníamos este tratamiento que veníamos utilizando, que es el más utilizado en Argentina, donde poníamos el dispositivo intravaginal de progesterona con benzoato de estradiol. Le ponemos en el día 7 u 8, dependiendo que tomáramos, la prostaglandina, la SG y el cipionato de estradiol. Inseminamos a las 48 o 50 horas. Bueno, con esto funciona bien, pero nos dimos cuenta que aparte del tamaño del folículo preovulatorio y la sincronía de ovulación, también hay otras cosas importantes para establecer, que una de ellas es el largo del proestro a la maduración del folículo, ¿sí? Entonces tenemos vacas acá que tienen tasa de concepción 4, 8, 57, 67, 60, 76 y 100. Y ven el diámetro del folículo, y lo otro que pueden ver es la duración del proestro. O sea, cuando el proestro es muy corto, de un día, tenemos 4 o 5, menos del 10% de porcentaje de concepción. Ahora, cuando el proestro tiene más duración, entre 3 y 4 días, los porcentajes de preñez van del 75 al 100%. Entonces, Javier de la Mata propuso que en vez de trabajar como veníamos haciéndolo antiguamente, poniendo el dispositivo, como decía, el tratamiento estándar o el más utilizado, con el benzoato de estradiol en el día 0 y retirándolo en el día 7, poniendo la prostaglandina y el cipionato y esperando 48 horas para inseminar, él lo que proponía era tratar de sacar el dispositivo en vez del día 7 en el día 6. En el día 6, él saca el dispositivo, pone prostaglandina, pero no pone el inductor de la ovulación, sino que deja que las vacas se vayan alzando solas. No pone el cipionato de estradiol. Y sí, en el día 9, cuando va a inseminar, hacía una GRH y una IATF. Esto se modificó, y lo que acá ustedes pueden ver vuelvo una para atrás. Ahí tienen el J-Cinch, que se llama este tratamiento, porque de Javier, J-Cinch, versus el convencional. El convencional, como decíamos, el dispositivo por 7 días, sacábamos con todo, 52 horas estábamos inseminando. En este sacamos en el día 6, un día antes, una dosis de prostaglandina, y a las 72 horas estábamos inseminando. Si ven los porcentajes de preñez, ahí en los distintos establecimientos que se hicieron, teníamos un total de 60% de vacas preñadas con el J-Cinch y 47% con una convencional. Hay una buena diferencia, bien significativa, de esos valores.
Esto fue a los principios, cuando Javier empezó a trabajar y a desarrollar el protocolo. Un trabajo de Richard Núñez, ahí hecho en Uruguay. Empezó a ver él si el J-Cinch necesitaba o no esta GNRH a las 48 horas o a las 60 o a las 72 horas. Entonces él lo que hizo fue hacer un tratamiento convencional. En el día 6 sacamos el dispositivo, no ponemos en ninguno de estos animales el inductor de la ovulación, que es el cipionato de estradiol. Sí le damos SG, todas en el día 6, y después él hacía ecografía a las 48 horas, a las 60 horas y a las 72 horas. Se hacía la ecografía y se inseminaba en ese momento, dando también una GNRH. Y se evaluaba el porcentaje de preñez a los 30 días posteriores. Con este protocolo, Richard nos muestra que la GNRH, el tamaño del folículo, ¿sí?, es a las 48 horas de 12 y de 12, en el momento de retirado el dispositivo. Ahora, si ustedes ven las vacas que se despintaron, acá teníamos a las 48 horas un 68% de las vacas despintadas, un 71% a las 60 horas y un 77% de las vacas despintadas a las 72 horas. Otra cosa que encontró Richard es que cuando nos vamos muy tarde a hacer la ecografía o a inseminar, las 72 horas ya teníamos vacas ovuladas, tenía un 10% de vacas ovuladas. Ahora fíjense la columna de la derecha, el porcentaje de preñez que tenía cuando hacíamos el J-Cinch con el GNRH a las 48 horas, tenía 63% de preñez. Con el J-Cinch, con la GNRH a las 60 horas, 63% de preñez. Cuando íbamos a las 72 horas, teníamos un porcentaje de preñez del 70%. Posteriormente nos dimos cuenta que tratamos de ir un poco más adelante y retocando esto a ver si era o no necesario poner la GNRH. Y acá vemos que el J-Cinch con 2 miligramos de benzoato de estradiol, retirándolo en el día 6 con la inyección de la prostaglandina y 300 unidades de SG. Y vamos a inseminar en el día 9 una IATF más GNRH. Si vemos estos resultados, acá hay 2x2 factorial, acá hay bastantes datos de un trabajo que presentó Gabriel Bo en el Congreso Internacional de Reproducción Animal, en el ICAR del 2016. Y acá ustedes pueden ver la comparación del J-Cinch con y sin SG. ¿Sí? Todo en el día 9, la inseminación. Acá tienen 57% de preñez con el J-Cinch con 300 unidades de SG y 53% con un J-Cinch sin el SG. Acá ustedes pueden ver una vez más, lo importante que es ese empuje que nos da en el crecimiento de los folículos el uso de la SG. Y en el de abajo tiene la comparación del J-Cinch con 300 unidades de SG versus el convencional, el que veníamos haciendo antes, sacándolo en el día 7 u 8 con el inductor que era el cipionato de estradiol. Y en esto lo mismo, tenemos con el J-Cinch 56% de preñez versus un 50% de preñez. Por lo tanto, creo que es una muy buena alternativa utilizar este protocolo en las vaquillonas. Para ir cerrando y viendo parte del resumen de esta presentación, no sé, Sergio, si fui muy rápido o no. Bueno, veremos después las preguntas y demás, pero espero que le haya sido de utilidad. La IATF es una muy buena herramienta para diseminar el uso masivo de la inseminación artificial. La inseminación artificial sigue siendo la biotecnología de mayor desarrollo en el mundo y la que sigue en expansión. En Argentina este año se inseminan más o menos 3,5 millones de vacas, en Brasil unos 15 millones de vacas de esta manera, y cada vez se está expandiendo más a distintos países. No en todos los países lo dejan usar el estradiol, que es el que nos sincroniza la onda folicular. Pero la IATF es una muy buena herramienta para diseminar el uso de la inseminación artificial. Los tratamientos a base de progesterona y estradiol son los más aplicados. La combinación de progesterona con estradiol para sincronizar la onda folicular
Es la mejor forma y más barata que podemos hacer. Una adecuada nutrición y una buena condición corporal al parto son fundamentales, lo vimos al principio. No podemos arrancar y querer hacer una inseminación a tiempo fijo cuando las vacas no están ciclando, ¿sí? O no tienen buena nutrición por delante, porque vamos a preñar y dentro de 2 meses van a perder la preñez. Los tratamientos estos de tipo J-Cinch son los más indicados para vaquillona. Hace 2 años ya lo hemos comenzado a utilizar. Yo, más reticente, seguí utilizando todavía un protocolo más, el protocolo viejo, pues ahora hace 2 años que estamos trabajando con el J-Cinch con muy buenos resultados. Pueden andar con la vaquillona alrededor del 60% de preñez. Combinándolo con SG, y no es necesario la GnRH al momento de la inseminación. La ESG aumenta la tasa ovulatoria y el desarrollo del cuerpo lúteo normal y la preñez en las vacas en anestro. Creo que es una herramienta un poco costosa, la ESG, pero es muy buena en el momento que las vacas o duras de preñar o esa vaquillona que estaba muy peripuber o aquella vaca que estaba en anestro y nos va a permitir preñar a esa vaca que si no tendremos que esperar 20, 30 o 40 días más. 30 o 40 días de posparto más es un montón de dinero que vale mucho más que una dosis de SG. Con una IATF y una re-IATF, o sea, con una segunda inseminación, podemos estar preñando entre un 70 y 80% de las vacas en un primer mes de servicio. Y eso es mucha plata. Y eso vale tanto para la ganadería de lechería como para la ganadería de cría. Estos tratamientos son económicamente viables, teniendo un alto retorno en los animales producidos, el peso y la calidad genética. Acá siempre estamos hablando de los kilos de ternero, pero también pensemos que con esta herramienta estamos inyectando un montón de genética que es un intangible que va a quedar en nuestro rodeo. Todas las vaquillonas que nos vayamos guardando o eventualmente en algún momento algún torito que podamos guardarnos, es todo un plus que nos está dando esta tecnología. Bueno, otras tecnologías que se pueden incorporar a los rodeos de cría es el uso del semen sexado, la transferencia de embriones, la fertilización in vitro, la clonación y los transgénicos, y podemos seguir hablando. En una reunión que estuve presente en uno de los congresos en Estados Unidos, en un congreso de la ITS, de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones, charlando entre 50 profesionales que habían sido invitados a esa charla, esos todos concluyeron que la biotecnología más económica y que tiene mayor impacto en las poblaciones es la inseminación artificial. Más allá de que todas estas también pueden hacer su aporte. Bueno, desde ya, no sé si fui más rápido, Sergio, pero agradecerles el tiempo que me hayan escuchado y que me hayan invitado a participar de esta jornada de Glandilex en este año particular para todos nosotros, que tenemos que hacerlo a través de un televisor, de una pantalla, y no nos podemos juntar a tomar unos mates y a charlar un rato. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio. Bueno, perfecto. Así teníamos a Guillermo entonces desde Argentina, Guillermo Brogliati del Irak de Argentina, dándonos esta charla sobre reproducción. Y bueno, llegó el momento, ahora sí, algunos minutos para responder algunas de las preguntas que han estado llegando al teléfono de contacto que se vio en la pantalla desde el comienzo de la jornada de hoy. Sergio, vamos con algunas de las preguntas y respuestas que vas a ir dando. Bueno, vamos con algunas preguntas. Una pregunta media general que nos hicieron y que me parece interesante, y es cómo afecta el calor los resultados reproductivos. Obviamente el estrés térmico, que sería el término técnico aplicado a la influencia del calor, es bastante importante en nuestros rodeos y en nuestros tambos, sobre todo a partir del 15 de noviembre en adelante se puede complicar. De hecho, lo que hay que hacer es trabajar con el tema de la sombra. Tenemos que trabajar en el confort de los animales. Obviamente, en los lugares que están estabulados, donde tenemos aspersores y donde tenemos circulación de aire, esta cuestión mejora bastante. Pero la idea es que los animales tengan la posibilidad de sombra, y eso se resuelve con manejo y con instalaciones. Después hay algunas preguntas, digamos, en donde consultan si es factible
inseminar en vaquillonas una vez al día y tener los resultados similares a la regla AMPM. Sí, también se puede hacer, de hecho no nos dio el tiempo, pero hay bastante evidencia. En vaquillonas se puede inseminar una vez por día, ya sea en la mañana o en la tarde, con resultados similares. Otra pregunta, si en un protocolo de inseminación a tiempo fijo se puede cambiar el benzoato de estradiol por GnRH, y si esto mejoraría. Yo diría que en realidad el mejor inductor de la nueva onda de desarrollo folicular es el benzoato de estradiol. Por lo tanto, en los protocolos tradicionales de 7 días o de 8 días con dispositivo intravaginal, yo no cambiaría el benzoato de estradiol por GnRH. Sí utilizaría GnRH en un protocolo corto, que fuera de 5 días, y ahí creo que podríamos tener una acción bastante interesante. Después, si es factible, si la palpación del ovario al momento de la inseminación ayuda en la concepción, yo diría que no. En el momento de la inseminación, la palpación de ovario no nos va a agregar mucho. Yo diría que nos concentremos en manipular el útero como debe ser, que es lo más importante. Y bueno, ¿qué protocolo se puede recomendar cuando hay problemas de detección de celo? Los protocolos de inseminación a tiempo fijo, hay muchos y muy variados. La mayoría utilizan dispositivos intravaginales con el agregado de ésteres de estradiol, benzoato de estradiol al inicio y cipionato de estradiol al final. Yo recomendaría siempre agregar la gonotrofina coriónica quina, y estos protocolos con la colocación del dispositivo 7 u 8 días, seguramente como nos obligan a inseminar todas las vacas juntas en un mismo momento, en realidad es como si tuviéramos una detección de celo del 100%. Por lo tanto, es la recomendación que haríamos. Perfecto. ¿Algo más, Sergio, que quieras agregar? No, diría que esto, a grandes rasgos, vamos a revisar un poco más si hay algún otro duda. Preguntan, digamos, si yo utilizo camisas sanitarias y tengo un 3 o 4% de aumento de la preñez, ¿qué costo tienen las camisas sanitarias? Las camisas sanitarias realmente son muy económicas. Yo le diría que debe andar en el orden de los entre 350 y 400 pesos un rollo que contiene 100 camisas. O sea que me parece que es muy económico. Vamos a ponerlo en una frase, se paga solo, no hay ni que pensarlo. O sea que en ese sentido me parece que es altamente ventajoso. ¿Hay alguna consulta con el uso de gonadotrofina coriónica quina a razón de 200 unidades internacionales? Yo no tengo experiencia en esa dosis, pero les diría que la dosis de vaquillona es 300 unidades internacionales y la dosis de vaca 400 unidades internacionales. ¿Hay alguna evidencia más reciente de que podríamos bajar la dosis y por lo tanto bajar un poco el costo utilizando 200 unidades? Yo en particular no tengo experiencia, pero es cuestión de probar. Vamos a ver si hay alguna otra. Perfecto, acá justo algunas de las preguntas estaban hechas por el amigo Pimienta, así que ya le mandamos un saludo a través de este medio. Perfecto. Perfecto, así que bueno, por ahí andaríamos. Cerrando. Bien. Sergio May, muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, seguramente el año que viene esperemos volver a que sea más con gente, presencial, digamos, ¿no? La actividad en Florida. Y bueno, esperemos que sí. De todas maneras, entiendo que la tecnología llegó para quedarse, así que tal vez tengamos algunos avances y lo podamos repetir, aunque sea de manera virtual, y si es presencial, por supuesto, ni que hablar, mejor. Yo creo que para adelante esto va a ser presencial y virtual, las dos cosas a la vez, ¿no? Creo que vamos a terminar efectivamente. Así. Sergio, muchas gracias. A ustedes y un gustazo haber estado con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, señores, estamos finalizando por hoy. Mañana la actividad en el marco del tercer simposio de salud animal y genética continúa. Mañana en Florida se va a estar desarrollando sobre las 6 de la tarde la asamblea anual de socios puntualmente de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay, y a las 7 de la tarde los dos eventos se van a transmitir por la página web, por ejemplo, de la Sociedad de Criadores de Holando. A las 7 de la tarde se va a estar haciendo la entrega de premios de la Jura Virtual, una nueva edición de la Jura Virtual que ha tenido mucho éxito y que además también Laboratorio Universal y Glandinex han estado apoyando esta actividad. Así que bueno, mañana desde las 19 horas también se va a estar transmitiendo, va a estar la presencia allí del jurado, en este caso que fue Fernando Coitiño, y se van a entregar premios en las diferentes categorías y también la mejor vaca, la reservada y la tercer mejor vaca de la muestra en esta edición 2020 de la Jura Virtual. Nos vamos y nos reencontramos nosotros en lo particular mañana a partir de las 6 de la tarde.